Hola amigos, buenos días. Siguiendo en este su noticiero TV Digital, hoy vamos a tratar la problemática que todos ya conocemos, es del tema carcelario. Situación que creo yo desde que tengo uso de razón se ha venido dando, y son pocos los gobiernos que han tomado una decisión absoluta para el cambio radical de esta lamentable situación que nos atañe a todo el Ecuador y que somos noticias en todo el mundo. Creo yo que el gobierno de Rafael Correa fue uno de los gobiernos que posiblemente más invertido en temas de seguridad, especialmente por la estructura física de las 3 cárceles. Pero eso no basta, hay que hacer varias actividades, varios trabajos estructurales, ¿por qué no? Pero para esto es importante tener claro las 3 decisiones que esperamos que el gobierno actual realice a favor de las cárceles en el país. Primera decisión, obviamente una decisión política presidencial, debe de venir a ese nivel, porque cada uno de los funcionarios públicos no van a hacer nada si no tienen el respaldo como tal del presidente de la República. 2, la decisión legal. Asimismo, nadie va a hacer nada si no tiene el respaldo y el sustento legal. Y 3, obviamente una decisión económica. Vamos a desarrollar estas 3 aristas importantes: decisión política, el tema de decisión legal y el tema económico que se requiere en las cárceles. Como tema presidencial, qué sé yo, pues hay varias decisiones que habrá que tomar. Entre ellas, definitivamente, se requiere de un cambio al sistema penitenciario estructural, de manera total. Hay un cambio, una reingeniería completa al tema, porque la SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral, obviamente tiene mucho por hacer, o tal vez no ha hecho nada por la falta de recursos, por la falta de situación legal, por la falta de situación económica o presidencial. Entonces, la SNAI está ahí como una institución que necesita tener el apoyo como tal para poder operar. Asimismo, hemos conocido siempre del nivel de corrupción imperante que existe en cada una de las cárceles. El hacinamiento y falta de espacios para clasificar a los distintos PPLs. Siempre nos hemos quedado eso allí. Entonces, todo eso tiene que venir de una decisión presidencial. Por ende, también el eje de rehabilitación social, que establece la reinserción, establece reglas mínimas con estándares básicos de seguridad, con estándares de garantía, especialmente a la vida, y obviamente con un trato diferenciado. Hay que construir las cárceles o disponer de la remodelación para que 1 o 2 privados de libertad estén en una sola celda. Y obviamente esto con 3 ejes importantísimos. ¿Cuál es? El eje de trabajo, el eje de la recuperación de la persona y el eje de la educación para poder reinsertar completamente a los privados de libertad. Asimismo, sabemos que se construyeron en su momento las 3 cárceles que le llamamos regionales, como es la cárcel de Turi, en Cuenca, el centro regional en Guayas y en La Tacunga. Pero eso no basta, es un gran aporte el tema de la infraestructura carcelaria, pero vemos que actualmente nunca se ha decidido dónde va a funcionar el futuro centro de rehabilitación o la futura cárcel en el Ecuador. Así, digo yo, así como existe los terrenos para el futuro aeropuerto de Guayaquil, que no se ha puesto la primera piedra, y ya tenemos el futuro aeropuerto hace más de 10 años o más. ¿Qué resulta? ¿Cuándo se ha dicho que la futura cárcel del Ecuador, o como se llame, va a quedar en tal sitio? Que tiene que ser obviamente alejado de la ciudad. Actualmente la mayoría de las cárceles están ahí, rodeadas de población. Y obviamente dentro del parámetro de seguridad eso no es lo recomendable. Por ende, también hay que hacer una auditoría operativa a cada una de las cárceles para que funcionen como tal. Asimismo, dejando de lado y poniendo mucha atención a la violación de los derechos humanos que en ningún momento pueden existir en ninguna de las cárceles. La Policía Nacional, para mí, desde mi punto de vista, obviamente después de que cambien las leyes y después de la orden presidencial, tiene que hacerse cargo de la seguridad total de las cárceles. Y los oficiales de policía deberían ser los administradores de cárceles. ¿Qué quiero decir con esto? De que la policía tiene varias unidades dentro de la policía como tal.
GOE, GIRDI, NACEP, PJ, Criminalística y múltiples unidades. Deben de crear una unidad también para lo que es seguridad carcelaria. Y todos sus elementos, todo su personal entrenado, clasificado, es la que debe dar la seguridad en todas las cárceles. Y obviamente con las múltiples políticas que hay que tener dentro de esta unidad policial. El crimen organizado, lamentablemente, siempre ha controlado las cárceles con tres factores que sabemos todos y está a la vista. ¿Cuál es? Lamentablemente, la penetración del estamento gubernamental. El segundo punto, la penetración de los organismos de control y la penetración en el sistema judicial. Ellos, con su inversión, con su fortaleza, con su actividad delictiva, han penetrado fácilmente en estos tres estados y que todos lo sabemos. Por eso, los tres pilares, presidencial, de inversión y judicial, tienen que ir cogidos de la mano. ¿Por qué? Porque tenemos claro que hay una causa totalmente conocida, que es el incremento del narcotráfico en el Ecuador. Y sabiendo la causa, obviamente hay que atacar a los efectos, haciendo una reingeniería total de los centros carcelarios. En el exterior somos vistos como una plataforma internacional que da salida permanentemente a las drogas. Me preguntaban, ¿y cómo así? ¿Por qué? Obviamente por el alto y grande perfil costanero que tenemos en el Ecuador. Por ende, urge un trabajo donde domine la autoridad y no los delincuentes. Hasta la fecha y hasta ayer, por así decirlo, hemos visto que todavía hay dominio de los PPL dentro de las cárceles. ¿Dónde está el dominio que debe tener el Estado, el gobierno, la policía, Fuerzas Armadas en cada uno de los centros carcelarios? Si a ellos ya están cumpliendo una pena por un delito que han cometido, obviamente debe existir el control total en cada uno de los centros en el país. Las cárceles no han estado bajo el control gubernamental o del Estado, sino de grupos dedicados lamentablemente a la delincuencia organizada transnacional, son los que actualmente administran las cárceles. Por ende, la policía y las Fuerzas Armadas deben de permanecer en las cárceles e imponerse por la fuerza mientras las soluciones inmediatas terminen de implementarse en nuestro país. Obviamente, de nada sirve más rueda de prensa, más mensajes de calma, pero si no se hace una acción total aprovechando la situación que se ha presentado y que no es dable que familias de privados de libertad sufran por esta situación. Obviamente no se trata de un problema de percepción, se trata de grupos armados que desconocen a la autoridad como tal. A ellos no les interesa, ellos obviamente quieren cumplir con su objetivo y nada más. Por ende, las armas no se enfrentan con discursos, las armas no se enfrentan con cámaras, las armas no se enfrentan con fotos. Las armas hay que enfrentarlas con grupos legales armados como es la policía, como es Fuerzas Armadas. Asimismo, dentro de la división legal habrá que hacer un trabajo global porque la problemática es global. Por ende, hay que también proteger a jueces que juzgan penas a los privados de libertad. No hay derecho al llanto de los familiares de los PPL fallecidos y a vivir en tanta zozobra a la ciudadanía, porque obviamente eleva no solamente local, sino internacionalmente la percepción de inseguridad. Los asesinatos violentos, macabres y miserables que se dan nos ponen al borde de la indefensión con gran liderazgo delictivo. El hecho de que hayan fallecido más de 100 privados de libertad, esto va a reforzar el liderazgo, va a reforzar, ¿por qué no?, la operatividad delictiva que tienen cada uno de los grupos. Por eso es cuestión de leyes y también es cuestión de decisión política. Esperemos que el actual estado de emergencia o de excepción no sea más que uno más para repetir los errores o las situaciones que se han presentado anteriormente. ¿Han existido errores? Pues obviamente habrá que trabajar con los errores y que no sea un estado de excepción o de emergencia adicional. Y para terminar, la decisión económica va a ser importante. Actualmente, ¿qué escuchamos? De que el gobierno está aportando con X millones de dólares para el problema carcelario. Pero eso no basta. ¿Cuál es mi recomendación? Hay que tener una situación autofinanciable según el perfil del PPL. Sabemos que al interior se manejan miles y millones de dólares. Que esos recursos que se manejan internamente sean autofinanciables y se puedan disponer para el mantenimiento
de todo el sistema carcelario. Por ende, hay que dejar de lado la operación de las mafias existiendo el pago de multas o de servicios. Yo voy a poner 2 o 3 ejemplos de analogía. Cuando uno paga el IES, paga el que más gana, porque tiene un mayor salario. Cuando a uno le detienen un vehículo, paga por el tiempo que el vehículo queda detenido. Cuando uno va a un hospital, paga de acuerdo al perfil del herido o del que requiere de salud. Asimismo, acá se debería pagar por el tiempo que está, entre comillas, pague su hotel durante el tiempo que ha estado acá, usted privado de libertad, de acuerdo obviamente al perfil del privado de libertad. Por ende, la privatización de productos en los centros carcelarios va a ser importante. El que quiere y tiene la capacidad de comprarse agua, afeitadora, jugo, comida, todo lo que sea necesario, todo ese ingreso no debe ser para beneficiar a grupos internos, sino para beneficiar la estructura como tal. Entonces hay que hacer un trabajo y múltiples recomendaciones ahí en el tema de que las cárceles se vuelvan autosustentables con sus ingresos para poder mantener a cada una de las políticas, estructuras, construcciones, bienestar, preparación, educación y la reinserción que todos anhelamos como tal. Entonces, hay mucho por hacer para que las cárceles sean autofinanciables. Con esto me despido. Gracias por seguirnos en su programa de Noticias TV Digital. John Grecoa, siempre a la orden.